Y es algo así lo que sucede también en la novela. Sin mucho cuestionamiento, la gente rápidamente se organiza y se acoplan a lo que se está planteando, por más que se sepa que es una cuestión inhumana. Sí. Hola amigos de Clotamiloja, mi nombre es Alan. Y mi nombre es Joana. Y hoy les vamos a estar hablando de un libro bastante controversial de Agustina Basterrica, que se llama Cadáver Exquisito. Entonces, este libro, esta novela fue publicada en el 2017, en el mismo año ganó el premio Clarín de novela. Que es muy importante a nivel Latinoamérica y sobre todo en Argentina. O sea, personalmente me sorprende mucho que ella no sea un premio Alfaguara con esta novela, cuando pues se vieron otras novelas pues mucho menos armadas, como por ejemplo Cien Cuyes, y recibió el premio Alfaguara, porque este no. Es una cosa que lo asalta a uno bastante, lo llena a una incomodidad, de hecho. Entonces, pues, ¿qué podemos decir de esta novela? Podemos decir que nos llenó de inquietud, que el lector está inmiscuido en la narración, y pues ahí vamos. Pero antes de eso, ¿ustedes sí se acuerdan que nosotros comenzamos con 3 preguntas? Pues listo, pues vamos a irnos con esas 3 preguntas. Obviamente, si algo queda en el tintero, nos pueden escribir, nos pueden decir sus opiniones sobre esta novela. Entonces vámonos con la primera pregunta. Y la primera pregunta es: ¿qué tipo de mundo nos plantea la novela y por qué resulta tan perturbadora? Bueno, evidentemente esta es una novela que lo inquieta a uno bastante, como tú lo mencionabas ahorita, porque es distópica y plantea un mundo en el que el canibalismo se hace ley. Se ha legalizado, ¿no? Sí, resulta que hay un virus letal que ataca sobre todo a los animales, mascotas, animales de los que antes los humanos se alimentaban, y a causa de esa situación pues hay que buscar carne en algún lugar, de alguna manera. Resulta que se les ocurre la horrible idea que pueden alimentarse de la carne humana. ¿No podían comer vegetales? No. El ansia de la carne. Y ahí empieza la novela a ser súper oscura. Hay unas partes en las que uno queda muy impactado, unas escenas que son supremamente fuertes, pero que la autora logra hacer tan bien que pues uno termina creyendo todo lo que aparece ahí. Uno se siente metido dentro de la historia, ¿no? Uno se siente metido dentro de la historia. Es un mundo en el que ponen unas leyes, el gobierno sobre todo, que es el que tiene el poder sobre todos, para cómo se debe consumir la carne, a quiénes se puede comer, a quiénes no. Y empieza a hacerse y a establecerse una especie de juego de poderes en los que, digamos, los menos adinerados, los menos acaudalados, terminan siendo la carne de los otros. Sí, hay un tema ahí con el lenguaje, ¿no? Sí. Porque pues ya no hablan de carne como tal, sino hablan de alimento especial. No le dicen directamente la carne como, digamos, una persona que va a comprar carne de vaca, ¿sí? Y se va a hacer, no sé, un asado o algo por el estilo, sino hablan de alimento especial, y ya con eso ya, pero realmente dentro de la misma novela se nota como en serio, simplemente para que esto parezca menos horrible. Vamos a decirle alimento especial, ¿acaso es válido? Y resulta que sí, resulta ser que lo vuelven válido. Entonces el lenguaje aquí es muy importante, sí. De hecho, los humanos que son destinados a ser el alimento especial de los otros ya no son llamados como tal personas, ni por nombre, ni humanos, sino simplemente cabezas. Cabezas. ¿Cierto? Entonces, el asunto avanza tan a un ritmo acelerado que hay un momento en que ya inclusive los que antes se dedicaban a criar ganado, por ejemplo, a criar animales para el consumo humano, rápidamente migran y empiezan a preparar humanos para el consumo de los otros. Y ahí vienen cuestiones bastante cruentas, ¿no? Como el hecho de que a estas cabezas les arrancan las cuerdas vocales para que no puedan hablar y no puedan desarrollar lenguaje. Desarrollar ningún tipo de lenguaje. Y se encubre un poco porque a la gente le incomodaría comer algo que puede hablar. Lo otro también es es más o menos como las quemaduras que se les hace al ganado actualmente, que es realmente es como hierro al rojo, que le ponen ahí como la marca de
digamos, del frigorífico que sea dueño de esa res en esa época, pero se las ponen en toda la frente, aquí, como una especie de X. ¿Sí? Y eso identifica inmediatamente que no es un humano consumidor, sino una cabeza para ser consumida. Y incluso tienen una gama en las carnicerías, en las famas, tienen una gama de cosas para venderle a uno. Por ejemplo, los deditos, Sí. las Y les ponen así, ¿no? orejas, Para sí. que suene más bonito. Sí, es decir, y por ejemplo, a mí me impresiona mucho cómo convierten la palabra res en la novela. Basterrica no, pasa de la res de vaca, que se come mucha gente, a utilizar esta palabra para nada más el torso de esos seres humanos, que además sería un delito muy grave dentro de la novela decirles seres humanos. En esa sociedad es muy grave decir eso, porque no son humanos, que no se pueden pues comparar con los consumidores humanos. Bueno, además de las personas que se dedicaban antes a comerciar con carne animal, también migran rápidamente los cazadores. Entonces se vuelve todo un negocio y todo un espectáculo cazar, pero esta vez humanos. Sí, como ese cazador rumano, ¿no? Hay un cazador rumano que se dedica a cazar, valga la redundancia, personas famosas, ¿no? Que han caído económicamente hablando. Sí, pues como tal, para que se entienda eso, este señor, Ulter creo que se llama, ¿no? Sí, creo que sí. Ulter tiene un nombre un poco extraño y sus diálogos son inquietantes todo el tiempo y dan miedo. Yo me lo trato de imaginar como un tipo, de hecho, bastante pálido y con cara como alargada. No sé por qué tengo se me metió en la cabeza eso. De ademanes bastante desagradables. Y al mismo tiempo es un tipo muy distinguido. Sí. Es decir, es una cuestión bastante complicada porque él tiene que ir a lo que imaginamos es Argentina, de Rumania, porque en Rumania no se legalizó el tema de las cabezas tan rápidamente. Entonces él se va y arma algo que es un coto de caza. ¿Qué es un coto de caza? Pues básicamente unas instalaciones donde hay unos señores que se les provee de gente para cazar o de cabezas para cazar. Y no siempre son cabezas. A veces tienen, como decía por allá más adelante, sin hacer tanto spoiler antes de lo que vamos a decir, pero tienen nombre y apellido. Por ejemplo, gente famosa como un cierto rockero por ahí que pues que les podemos decir pues cayó en desgracia, se quedó sin plata porque pintan una sociedad que pues ha sido sometido al neoliberalismo lo más posible. De hecho, por eso se legaliza, para que no se acabe cierto tipo de economía. Entonces, pues se quedó sin plata, hermano. Pues mire, si usted sobrevive 6 días acá, 6 días, sin que lo casemos, se salva. Le saldan la deuda. Le saldamos todas las deudas que tenga. Y al final, pues sí lo casan y preguntan ahí, finalizando cierto capítulo. Y es, bueno, ¿cuánto le faltaban? No, le faltaban 6 horas. Ay, sí. Uno queda como, ¿en serio? Y entre amigos se burlan de esa situación y dicen, qué delicioso sabe, qué rico, qué exquisito. Entonces por eso, por toda esa cantidad de situaciones y más, les resulta perturbador. Incluso en algún momento resulta y pasa que hay como conspiranoicos dentro de la novela, pero al parecer no es tan cierto lo de los virus de los animales. Al parecer es un método de control ante la superpoblación, es un método de control de la ilegalidad. Entonces, legalizando el canibalismo que se hace, pues ciertas personas ya no les mandan algo llamado secot, sino que lo mandan algo llamado plato y se los comen. Entonces y sí, o sea, es un mundo en el que priman los valores que impone el gobierno y algunas personas como Tejo, que es el protagonista, están ahí todo el tiempo viviendo en la duda de ¿es cierto todo esto que nos plantean? ¿Es cierta esta incertidumbre que han sembrado en nosotros? Inclusive hay una parte de la historia en la que él critica a la hermana porque tienen que andar supuestamente todo el tiempo con sombrilla por si viene alguna ave, algún animal y entonces los contagia también. O sea, es una paranoia ya absoluta y él le dice como, ¿usted en serio cree esa pendejada que nos están diciendo en los medios? Y además que se contradice porque de todas formas, como que no hay animales, pero al mismo tiempo salga siempre con sombrilla porque un animal lo puede
ensuciar, o sea, así estilo Plaza Bolívar acá en Bogotá, las palomitas. Y hay una parte en la que él visita un laboratorio y ve también como, no recuerdo si era un gato o un perro encerrado. Eran perros. ¿Eran perros? Eran perros, pero antes de eso también hay perros en cierto lugar abandonado que era frecuentado por él y su padre cuando pues, el papá se volvió loco pues con todo este tema de el cambio, le llaman la transición, ¿no? Sí. Le llaman la transición. Entonces el hombre se vuelve loco, entonces lo tienen en un geriátrico donde lo tratan muy bien y todo eso, muy high class porque además Marcos Tejo, el hombre es un administrador de un frigorífico en particular. Grieg. Y pues el hombre pues hace su trabajo, ¿sí? Curiosamente él no come carne. No, pues es que Pues más adelante sí comer carne en esas circunstancias, muy complejo. Pero lo que resulta, yo creo, de más consternación, de mayor consternación, es la facilidad con la que la gente vive la supuesta transición. Porque en un principio se dice como que las señoras de servicio a las que enviaban a comprar la carne iban con vergüenza y como llena de escrúpulos a comprar esa nueva carne, pero muy rápidamente se acostumbraron y ya al final lo hacían con suprema naturalidad. Alimento especial, que no se escandalicen. Sí, y por ejemplo pedían fetos, ¿no? Sí. Había personas que le encargaban a los laboratorios y a los criaderos directamente fetos porque es que saben más rico y tienen más vitaminas y no sé qué más. Sí, pues de hecho la carne más tierna de la que hablan es de crías de estas cabezas que ustedes pueden fácilmente intuir como bebés. En algún momento, justamente en el frigorífico Grieg, estamos aquí hablando a punta de un celular porque pues hay un señor alemán, ¿sí? Un inversionista que habla con alguien llamado el Gringo que provee de cabezas al frigorífico Grieg, si mal no estoy. Krieg, para los que de pronto no están enterados, significa guerra en alemán. Pensamos que es un símbolo que quiso poner Agustino Basterrica entre todo esto. Pues bueno, eso sí lo tendría que corroborar la misma autora. Sí. Pero el tema es bastante complicado porque dentro del recorrido que le hacen, y pues obviamente tanto el alemán como el gringo, como le llaman ahí, con perdón de las personas de Estados Unidos, pero es que así pues sí, así aparece. Así aparece en el libro. Pues el tema es que le ofrecen en cierto punto del recorrido carne de la mejor calidad, carne de cría, o sea, carne de bebé. Eso le pone una salsa deliciosa, una salsa naranja o amarilla, una cuestión de esas. Y los asistentes pues se comen eso como el mayor deleite, pero Marcos Tejo no lo hace. Y todo el mundo dice, pero este hombre está loco, ¿cómo puede despreciar el mejor esto? plato? Esto vale muchísimos meses de trabajo, pues poder comerse esto. Entonces, palabras más, palabras menos, se normaliza una cantidad de comportamientos que hoy se considerarían un poco como no tan humanos, ¿sí? Es de pasar a comer gente. Obviamente que ya más de una persona se habrá acordado de Robinson Crusoe y todo el tema de Viernes y su explicación, pero esto no se trata de eso, esto simplemente está en un contexto absolutamente comercial, en un asunto de economía donde la gente además adora la plata, es decir, es bien complicado y el status quo. Listo. La segunda pregunta es, ¿qué crítica social propone la autora a través de esta historia? Yo creo que va muy aunado con lo que estábamos diciendo hace un momento, porque hay una crítica directa, primero, a cómo funcionan las cosas en nuestro mundo, en nuestra realidad. Cómo unas personas establecen el orden porque ostentan el poder y hacen que todas las demás personas se acoplen a ese orden que ellos establecen. Puede ser lo más cruento, lo más desgarrador, pero la gente finalmente se acostumbra a lo que hay y a lo que se está planteando. Yo me acuerdo, por ejemplo, en la época de la pandemia, que no fue hace mucho, que cuando dijeron todo el mundo tiene que estar encerrado en sus casas bajo llave, pues al principio era bastante difícil, pero rápidamente todo el mundo tuvo que migrar y de alguna manera acoplarse a esa nueva realidad que se estaba imponiendo. Entonces, por ejemplo, nosotros que somos profesores tuvimos que dar clases virtuales, los niños tuvieron que adaptarse rápidamente a ese nuevo sistema y es algo así lo que sucede también en la novela.
sin mucho cuestionamiento, la gente rápidamente se organiza y se acoplan a lo que se está planteando, por más que se sepa que es una cuestión inhumana, Sí. que rebosa todos los límites de la ética, de la moral. Pero ahí está el tema también económico, el tema del dinero. Uno, porque se encerraba en gran parte, porque coger un taxi para ir a otra casa. De hecho, nosotros somos matrimonio de pandemia, ¿no? Sí. En gran parte fue porque tuvimos que... Extrañarnos bastante en Sí. esa época. Y de ahí salen unas decisiones bastante importantes, pero es esto, es decir, tanto en la novela como en nuestra realidad en esa época de pandemia, fue lo siguiente: si usted sale lo vamos a multar. Lo vamos a multar O fuerte. estaba el mismo miedo, ¿no? Si usted sale se va a contagiar, va a morir, Sí. o peor aún, Sí. va a hacer que muera su familia. Pero mira cómo lo ponen, es decir, usted puede morir, y si no puede perder dinero. Miren ese orden de las cosas: puede morir, y si no, lo vamos a multar, va a perder dinero. Entonces eso también pone un contexto de plano bien complejo. Y yo creo que la otra crítica bastante fuerte es la forma como hemos venido sobreviviendo los seres humanos a costa de otras especies, de muchos animales, de consumir carne animal desde hace mucho tiempo. Y no nos importa, ¿no? Son formas diferentes de vida, pero al fin y al cabo como que pues me alimento y punto, yo me nutro de eso y paré de contar. Pero otra vez, una forma, digamos, más en la antigüedad sería como faenar, como es la palabra que llaman aquí pues para todas las acciones propias de un matadero. Faenar el animal y ya. Pero acá no basta con eso. Hay que torturarlo, separar las crías, hacerlo sufrir lo más posible, hacer una cantidad de experimentos absurdos, con cierta científica dentro de la novela también. Pero en nuestra vida real también pasa eso. No es desconocido para nosotros que organizaciones como Greenpeace tratan de pelear de frente contra todos esos comportamientos que ya son absurdos, es decir, experimentación con animales, grandes corporaciones de cosméticos han sido perseguidos, los activistas son unos duros. Pero sí, es bien compleja la situación, porque nosotros pensamos, oiga, no, es que qué terrible la novela, qué distopía, pero nosotros hacemos algo diferente con los animales. Sí. Y yo creo que esa crítica es algo que atraviesa toda la novela y al mismo tiempo pretende jalonar una especie de reflexión en uno sobre cómo está viviendo, qué trato le está dando a las demás personas y también a las otras especies que están ahí y que deberían poder convivir con nosotros, pero contrario a eso nos alimentan y ya. Sí. Entonces, pues ahí hay una serie de críticas bastante fuertes. Otra crítica ahí es la crítica a la manipulación del lenguaje. Entonces, si usted es cabeza, le vamos a quitar las cuerdas vocales. Sí, es lo primero, ¿no? Sí. Entonces, si se despoja del lenguaje, pues sí. Se despoja de ideas, de cómo defenderse frente a todo lo que le están haciendo, Sí. de raciocinio. En algún momento escuché a la misma autora hablar sobre este tema y decía cómo usted le reduce el mundo a una persona. Usted le va a reducir el vocabulario. Usted le va a indicar de manera indirecta, poco a poco, qué es lo que puede decir. Y entre usted se acostumbra a cierto vocabulario más limitado, sus constructos mentales, sus estructuras de pensamiento, ¿sí? También se van a ver afectados. Muy un poco a lo Wittgenstein. ¿Sí? Una de sus mayores afirmaciones es el límite, el lenguaje es el límite de mi mundo, ¿no? Pues queriendo decir precisamente eso. Entre menos palabras se tengan, pues más limitado se va a tener la perspectiva de lo que es el mundo, de lo que es uno mismo en ese mundo. Y ahí es el problema de los medios de comunicación que uno elige, las cosas que uno elige ver y no ver. Porque pues, es básicamente le están dando cartilla a uno de algo y por alguna razón hay motivaciones, usualmente económicas de fondo. Yo insisto mucho en eso, qué pena, lo que siempre he pensado. Sí. Y creo que otra crítica bastante fuerte que se ve en la novela también es cómo se establece el orden social y es un orden muy cerrado.
No hay personas que puedan moverse o transitar de un lugar al otro, sino que si usted pertenece a ese espacio, a esa realidad, no hay forma de que se mueva. Pienso, por ejemplo, en este momento en los carroñeros que plantean ahí. Los carroñeros. Que pues igual que los carroñeros animales que nosotros conocemos, son los que se comen los desperdicios, lo que queda. Entonces, de pronto las personas que ya se leyeron el libro y ya saben qué son los carroñeros, pues bueno, para los que no, pongan atención. Resulta y pasa que en la actualidad, ya para hacer el paralelo con la novela, si usted no tiene plata, usted no puede comprar ciertas cosas. Caso de la vida real, le pasó esto a una señora en una fama. Mi mamá estaba por comprar unas libras de carne de res. Ella me contó después, una vez que la visité, y me cuenta, es que una señora estaba preguntando que tenía tanto dinero, ¿sí? Y el señor de la fama, el carnicero, le respondió: mi señora, le toca comer huevito. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que dependiendo la plata que usted tenga en el bolsillo, El poder o en la adquisitivo casa, que se llama. sí, entonces usted es capaz o no es capaz de comprar ciertas cosas para consumir, para comer. Entonces ahí es donde está el paralelo con la novela. Los carroñeros son personas que no tienen dinero, tienen hambre, y al igual que todo el mundo, también ya hicieron esa transición y pues hay que comer. Entonces lo que ellos hacen, sobre todo como ya casi al final del libro, es asaltar uno de los camiones transportadores que les llevan cabezas de donde el gringo a Krieg. Y lo tumban, abren las puertas, pues hacen pasar a mejor vida a uno de los que protege ese camión, y comienzan a faenar en el mismo camión las cabezas a machetazos, a lo que se pueda, para poderse llevar todo lo que se puedan para comer. Entonces, esto, la misma autora también otra vez decía que hay partes de Argentina, eso no nos consta a nosotros, lo dice la autora, donde ha sucedido eso, donde cogen el ganado vacuno, lo faenan ahí mismo y se llevan todo lo que puedan. Acá en Colombia eso no es ajeno a nuestra realidad, incluso le ha pasado a los camiones de cerveza, a los camiones de distintos alimentos, productos, sí. De distintos productos. Entonces ahí está. Me acuerdo mucho en la universidad, una vez nos pusieron un documental, si mal no estoy, era de Brasil, que se llamaba La Isla de las Flores, y hablaban básicamente de un relleno sanitario, ya saben, donde llevan las basuras de todos lados, donde vivía gente de todas formas, y básicamente, en resumen, lo que decían en ese documental es que todos tenemos 5 dedos, todos tenemos ciertos derechos, pero hay gente que parece que fueran más humanos que otros. ¿A qué se refieren? A que todos tenemos la dignidad de vivir, todos merecemos comer por el solo hecho de ser humanos. Sin embargo, si usted es un ser humano que no tiene dinero, usted tiene que ir al sitio donde botan la basura a ver qué recoge para no dejarse morir de hambre. Entonces, esa es una situación, yo creo que es de las mayores críticas que tiene el autor acá, y es ver cómo nosotros mismos, entre humanos, nos marginamos y no nos ayudamos. Así media sociedad entera diga ser católica, cristiana, lo que sea, y que son muy altruistas o que somos muy altruistas, pues no lo somos. Y si lo fuéramos, tal vez esto no estaría tan al revés. Es eso. ¿Qué dices? Vamos a la tercera pregunta. Sí, vamos con la tercera. Y la tercera pregunta: ¿cómo puede verse el lector inmiscuido en la narración? Es un juego interesante el que hace la autora, porque en voz del protagonista, que se llama Marcos Tejo, lo acerca a uno mucho a, pues digamos, el miedo y la zozobra que se vive en un mundo como el que ella plantea, y un poco la reflexión y el movimiento que uno hace entre el bien y el mal, porque eso es Marcos Tejo, yo creo. A veces lo acerca a uno a sus emociones, que son muy puras, muy bonitas. Él está pasando por una crisis muy fuerte porque se separaron con la esposa a causa del fallecimiento de su hijo bebé, Leo.
y describe unas escenas súper dolorosas de lo que ha implicado para él el fallecimiento de este nene. Entonces como que... Para él y la mujer, ¿no? Sí. La mujer se la pasa donde la suegra de él, la mamá de ella. Esas descripciones y esas narraciones hacen que uno se acerque a lo que es Marcos Tejo como persona. Y uno dice como, es bonita persona y está viviendo un momento supremamente oscuro y triste. Sí. En un momento de la historia, aparte de esa situación que les acabamos de describir, también fallece su papá, que era de alguna manera su ancla en el mundo de antes, antes de que se comieran a los humanos. Y el por qué hacer su trabajo, porque pues él le paga todo al papá en el mejor sitio posible, en esas condiciones, pero pues al fallecimiento de él ya como que pierde sentido. En voz de Marcos Tejo uno se entera de cómo funcionan ahora los criaderos, ya no con animales sino con seres humanos, cómo se perfeccionan las técnicas para rápidamente que se reproduzcan y poder comérselos. Pero pues él todo el tiempo está con ese hastío, con esa certidumbre de que todo lo que está ocurriendo no es lo correcto, que no está bien, que no es para nada humano lo que está sucediendo a su alrededor. ¿Tú te acuerdas cuando Marcos llega a un sitio donde le incomoda mucho? Le incomodan casi todos, pero le molesta mucho ir al coto de casa. Y tiene esta conversación con el rumano. Y no sé si tú te acuerdas que hay un cambio en él. Hay un cambio en él porque lo invitan a, pues, después de una conversación que implica que los cazadores están aburridos porque las cabezas están siendo muy fáciles de cazar. Y le dicen, no, es que necesitamos de tal clase. Hay una clase, no me acuerdo cómo se llama la clase, me disculpo con ustedes. Pero es una sigla que básicamente es que no son levantados a punta de hormonas rápido en 2 años y cómaselo, sino que le llevan PNG. todo el proceso, PNG. Sí, le llevan todo el proceso, o sea, el que tiene 18 años, la cabeza que tiene 18 años es porque lo criaron y lo alimentaron todos esos 18 años y les ponen por año un sello con el PNG. ¿Qué sucede con esto? Le comienzan a pedir las presas que son, las cabezas que son más difíciles de cazar. ¿Cuáles son? No, sí. Algunos de esos PNG son, digamos, masculinos, o sea, hombres, que son cabezas y que se han vuelto inteligentes poco a poco y son más difíciles, les gustan eso, pero hay otros que son más difíciles. Las cabezas preñadas, o sea, las mujeres embarazadas, y les encargan eso para después poderle sacar la criaturita, como un escenario absolutamente barbárico, pero después lo invitan con gente importantísima, gente divinamente, y les sirven unas delicias allá, entre esos unos deditos, ahí en Deque. Entonces él cede a la final y es cuando por primera vez uno ve que no está tan hastiado, sino que está bien acomodado a esa realidad y llega y se come el dedito y el comentario es... No, el comentario él lo piensa, ¿no? Lo piensa así, como extrañaba la carne. Está rica. Sí, como extrañaba esta. Uy, sí, esa parte es tremenda. Y cuando eso pasa... Y sí, ¿no? Sí, ahí empieza todo. Cuando eso pasa, eso nos conecta con una situación que a él le regalan, del frigorífico del gringo, le regalan una cabeza femenina, o sea, una mujer, que obviamente no los viste ni nada, sino que le llega desnuda a la casa. Y este hombre urde un plan. ¿Te acuerdas cuál es el plan? No les queremos hacer tanto spoiler, pero el plan... Vamos a decirlo, pero pues ya depende de ustedes hasta dónde. No, y es que eso es también tremendo, porque es tremendo porque pues es como una nueva perspectiva que se muestra de Marcos Tejo. O sea, hasta ahora y antes de que probara esos dedos deliciosos que tú dices, el hombre en serio parecía muy, muy consciente de que todo lo que estaba pasando estaba muy mal y que había que enmendarlo y que corregirlo de alguna manera. Pero desde ese punto, pues él empieza a tener unos comportamientos que uno dice, no, definitivamente él está más que acomodado en esa nueva realidad, en esa transición. Entonces, lo primero que hace con la cabeza, pues al principio como que le es indiferente, dicen, este gringo cómo me fue a encartar de esta manera, yo qué hago con esta mujer acá, no, qué desespero. Y cuando le cae el inspector, ¿no? Sí. Es cuando uno se da cuenta, este tipo
No es bueno del todo. Sí, sí, porque utiliza sus influencias para desviar la atención del inspector y de las primeras cosas que hace es ponerle un nombre a esa carne, ¿no? Le llama jazmín. Y ahí empieza pues a urdir su plan supremamente malévolo y que lo deja a uno paralizado. A mí me puso los pelos de punta en más de una ocasión. Entonces el caso es que empieza a hacer algo que estaba prohibido, porque había reglas para eso también, ¿no? Estaba prohibido y era intimar con esta carne. Eso estaba supremamente prohibido y había gente que ya había sido sentenciada a muerte por andar en esas. Porque sí se podían criar estas cabezas en las casas, pero se hacía un seguimiento para que se les diera el tratamiento adecuado, que era finalmente comérselas. Uy, había una práctica horrible, inmunda, que utiliza la hermana de Tejo, que es comerse a la cría por pedazos, ¿no? De hecho, tenerla en casa y irle arrancando pedazos. Pero sí lo ponen a vivir y es la muerte por mil cortes. Esa. O sea, mantienen la presa y para que la carne siempre salga fresca, pues entonces van cortándole a poquito, día por día. Sí, horrible. Bueno, él no hace eso con Jazmín porque, pues, como que en ese extrañamiento del bebé que falleció, de su esposa, primero empieza a intimar con esta mujer, empieza de alguna manera a domesticarla, hasta el punto que parecen marido y mujer. Él le tiene cámaras por todos lados, sale a trabajar para fingir que siguen la normalidad y en casa lo que hace es consentirla, como acercarse a ella, hasta que ella finalmente queda embarazada. ¿Sí? Y pues al principio parece que él está como muy emocionado con el hecho de que ella esté embarazada, le da toda la protección, se preocupa por ella, ve un montón de videotutoriales de cómo traer un niño al mundo porque quiere estar preparado para el momento en que Jazmín dé a luz. Entonces uno hasta dice, fue madre, pues qué cosa loca en la que se ha metido este hombre, pero tiene sus sentimientos. ¿Y se acuerdan del camión que tumbaron los carroñeros? Pues eso quedaba lejos de la casa de él, entonces él tuvo que atender esa situación y después devolverse de súper afán porque él le tenía unas cámaras para mirarla y pues estaba en labor y ya se estaba poniendo morada o verde, algo así, entonces él consultó rápido y eso era gravísimo. Entonces se devuelve y a la final pues los videotutoriales eso no le funcionaron porque le tocó llamar a la esposa Cecilia. A Cecilia, porque pues ella era enfermera, de hecho era una enfermera de las que cuidaba al papá en el geriátrico. Sí, allá fue que se conocieron, empezaron a relacionarse y ahí pues terminaron siendo pareja. Entonces, al ser enfermera, pues él no tuvo otra sino llamarla y qué rápido que vengase para acá, pero qué pasó, aquí le digo, no le puedo contar por teléfono. Ella va rápido cuando ve esa escena, pero ¿cómo así? Toda indignada. No, ahorita no me diga nada, venga que va a dar a luz. Entonces Cecilia hasta ahí es como racional, es razonable como vamos a hacer esto. Después hago las preguntas. En efecto, sale adelante todo el tema del alumbramiento. Sale un bebé. Jazmín no tiene cuerdas vocales, ¿no? No puede hablar. Entonces ella hace una especie de aullidos, de sonidos que dan a entender que quiere abrazar a su bebé, como es natural en todas las mamás que acaban de dar a luz, yo creo. Sí. ¿Y qué hace Marcos? Pues él tenía antes un amigo, Sergio, que tenía una técnica muy particular que él entrenó durante todo el periodo de embarazo con ella y fue cantarle cierta canción en inglés, porque hay muchas referencias de música. Y de películas. Es una cosa impresionante. Es decir, no hay forma como de sincretizarles esto acá porque sería muy largo y sería... hay que leerlo. Y... ¿Tú en serio les vas a decir? ¿Qué? ¿El final? Sí. Ay. Sí. ¿Tanto spoiler? Sí, para el video. Bueno. Esa parte la vamos a quitar. La dejamos. No sé. Yo les pienso decir. Bueno, dale. Yo no. Es él. Sí, es decir, lo que sucede y pasa es que hasta ese momento Cecilia se ve como una persona muy razonable y todo eso. Pero pues Marcos hace eso y con una técnica de pegarle en la frente muy fuerte, hasta ahí queda. La idea ya es faenarla. Entonces en ese momento Cecilia le grita, pero ¿cómo se le ocurre esto? Pero a uno lo deja frío con lo que dice ella.
O sea, lo importante no es la vida de Jazmín, lo que Cecilia dice, nos pudo dar más hijos. Uy, sí, ¿Cómo así? qué impresionante. Es decir, no, uno... Y aún más impresionante lo que él responde. Sí. Bueno, eso sí los dejamos. Había que hacerlo porque tenía ojos de animal domesticado. Ahí está, ahí tienes. Ahí les dejamos la invitación a que lean esta sórdida novela, que lo deja uno reflexionando bastante sobre cómo opera y cómo funciona el mundo Esta y sobre cuál es nuestro papel en toda esa realidad. es una muy buena novela. Es una muy buena novela. Y otra vez, ¿por qué Cien Cuyes tiene un Alfaguara, un premio Alfaguara y no esta novela? Es un misterio. Tal vez sea económico también, no sé. Gracias. Hasta luego.